Era una tarde normal en la vecindad. Los gritos de don Ramón regañando al chavo por alguna travesura se escuchaban, mientras doña Florinda espiaba por la ventana. Todo estaba en calma, hasta que la Chilindrina apareció en el patio con una sonrisa extraña, la cual nadie notó al principio. Chavito, ven para acá, te quiero enseñar algo. El chavo, curioso como siempre, se acercó mientras limpiaba la mugre de sus manos en su camiseta. ¿Qué quieres, Chilindrina? Mira lo que tengo. El chavo abrió los ojos como platos al ver un billete. En la vecindad, no era común ver dinero así de la nada. Y mucho menos de alguien como la Chilindrina. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Lo encontré tirado en la calle, menso. Y me lo voy a gastar todo en dulces. El chavo, aunque dudoso, se encogió de hombros y sonrió al imaginar todos los dulces que la Chilindrina iba a poder comprar. Al día siguiente, mientras don Ramón arreglaba un par de tablas de madera afuera de su casa, volvió a ver a la Chilindrina sacando algo de su bolsillo, pero esta vez era otro billete, y parecía ser de una denominación mayor. Chilindrina, ¿de dónde estás sacando tanto dinero? Lo encontré, papá. Como el otro, y ya sabes, la suerte está de mi lado. Don Ramón la miró con escepticismo. Sabía que su hija era traviesa, pero nunca la había visto andar con dinero, y mucho menos con tantos billetes. Mira, Chilindrina, a mí no me engañas. ¿De verdad te encontraste eso en la calle? La Chilindrina lo miró a los ojos y, por un instante, su expresión cambió. Fue solo un segundo, pero parecía casi distante, fría, como si estuviera ocultando algo muy oscuro. Sin embargo, rápidamente volvió a su sonrisa habitual. ¡Ay, papá! Si te contara, no me lo creerías. Don Ramón suspiró, rascándose la cabeza, pero al final se encogió de hombros, tratando de ignorar esa extraña sensación. Después de todo, solo era una niña, ¿qué mal podría haber? Pero lo que nadie notaba era cómo, con cada día que pasaba, la Chilindrina parecía tener más y más dinero. Los días pasaron, y el dinero de la Chilindrina seguía apareciendo de la nada. Cada vez que alguien le preguntaba al respecto, ella inventaba una excusa diferente. Que se lo había encontrado en la calle, que lo había ganado en una apuesta, o que alguien se lo había dado. Todos en la vecindad se acostumbraron a verla gastar en dulces, juguetes y pequeños lujos que, para todos, resultaban extraños. Una tarde, el chavo se acercó a ella con una expresión preocupada. Oye, Chilindrina, ¿de dónde sacas todo ese dinero? Antes siempre te andabas quejando de que no tenías nada. Ay, chavo. Es que tengo suerte, ya te dije. Además, ya pareces mi papá, de tanto preguntar. Pues a mí se me hace raro. ¿Y si te lo estás robando? La Chilindrina soltó una carcajada que resonó en toda la vecindad, pero había algo en su risa que hizo que el chavo se sintiera incómodo, como si esa risa no fuera del todo de ella. Claro que no, chavo. Ni que fuera una ratera. De pronto, el sonido de las monedas cayendo se escuchó en el suelo. El chavo miró hacia abajo y vio cómo de los bolsillos de la Chilindrina caían monedas y billetes arrugados. Oye, se te cae el dinero. No te preocupes, chavito, hay más de dónde salió eso. El chavo la miró confundido, pero en ese momento apareció don Ramón, mirando a su hija con una expresión que reflejaba mezcla de preocupación y algo de miedo. Chilindrina, ven acá. Quiero hablar contigo. La Chilindrina miró al chavo de reojo y luego siguió a su papá hacia la puerta de su casa. Apenas cruzaron el umbral, don Ramón cerró la puerta tras ellos, dejando a la vecindad en un silencio incómodo. Al otro lado de la puerta, el chavo alcanzaba a escuchar fragmentos de la conversación. Parecía que don Ramón estaba regañando a la Chilindrina, pero su tono era inusualmente bajo, casi susurrante, como si quisiera que nadie más lo escuchara. ¿De dónde estás sacando tanto dinero? Esto ya no es normal. No quiero mentiras esta vez.
Papá, ya te lo dije, me lo encuentro en la calle. Eso no es posible. Nadie se encuentra tanto dinero, y menos en esta vecindad. Si estás haciendo algo raro, me lo tienes que decir. El silencio que siguió fue denso y pesado. Después de unos segundos, don Ramón salió de la casa con una expresión de desconcierto. El chavo lo miró, curioso. ¿Qué le dijo la Chilindrina, don Ramón? Don Ramón miró al chavo con ojos perdidos, como si no supiera qué responder. Pero finalmente, murmuró. No lo sé, chavo, pero algo no está bien. Desde aquel día, don Ramón evitaba hablar mucho del dinero de la Chilindrina, y ésta seguía apareciendo cada vez con más y más billetes. Incluso comenzó a comprarle cosas a sus amigos, invitándolos a comer o dándoles dulces que compraba en grandes cantidades. Una noche, sin embargo, el chavo tuvo un sueño extraño. Soñó que estaba en el patio de la vecindad, solo, en medio de la oscuridad. De pronto, escuchó una risa, suave y tenebrosa. Al voltear, vio a la Chilindrina parada en medio del patio, con una sonrisa que no parecía suya. Tenía los ojos fijos en él, pero parecían vacíos, sin vida, y en sus manos llevaba una montaña de billetes que caían al suelo sin parar. ¿Quieres dinero, chavito? El chavo se despertó sobresaltado, sudando frío. Fue solo un sueño, se decía a sí mismo, pero la imagen de la Chilindrina y esa risa seguían resonando en su cabeza. Al día siguiente, la miró con recelo, pero ella actuaba normal, aunque, de algún modo, él sabía que algo en ella había cambiado. El chavo intentaba olvidar el sueño que había tenido, pero cada vez que veía a la Chilindrina con su creciente fortuna, sentía una incomodidad extraña. Para sus ojos, la vecindad ya no era la misma, había algo oscuro en el aire. Y un día, mientras el chavo y la Popis jugaban a la pelota, la Chilindrina salió de su casa y se les acercó. Tenía la mirada baja, como si evitara el contacto visual, y en sus manos llevaba una caja de dulces que ofreció a sus amigos con una sonrisa forzada. ¿Quieren dulces? Yo los invito. La Popis, siempre ingenua, aceptó uno con alegría, pero el chavo rechazó el suyo. Oye, Chilindrina, ¿de verdad no le estás haciendo daño a nadie para conseguir todo ese dinero? La Chilindrina se quedó en silencio por un segundo, y luego dejó escapar una risa nerviosa. Claro que no, chavito. No seas menso, tú también podrías tener dinero si quisieras. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes, chavito, es solo una promesa. Esas palabras retumbaron en la mente del chavo durante días, especialmente la palabra promesa. Una noche, la curiosidad pudo más que el miedo, y el chavo decidió espiar a la Chilindrina. Al caer la noche, se escondió detrás del barril, con la esperanza de descubrir algo que explicara el misterio. Esperó pacientemente hasta que vio a la Chilindrina salir de su casa, mirando de un lado a otro como si estuviera vigilando que nadie la viera. Llevaba algo envuelto en una tela oscura en las manos, y avanzaba hacia el rincón más oscuro de la vecindad, justo junto a un desagüe que casi siempre pasaba desapercibido. El chavo contuvo la respiración y la siguió en silencio. La Chilindrina se detuvo junto al desagüe, murmurando algo que el chavo no pudo escuchar bien, y comenzó a sacar algo del bulto que llevaba. Con horror, el chavo vio que eran billetes viejos y ajados, algunos incluso rotos y llenos de manchas oscuras, como si hubieran estado en lugares sucios. Ya cumplí con mi parte, así que terminemos con esto. El chavo estaba paralizado. No podía entender del todo lo que estaba pasando, pero la voz de la Chilindrina sonaba diferente, fría y carente de emoción. Justo cuando estaba a punto de retroceder, escuchó un sonido extraño, como un eco distante, proveniente del desagüe. Cumpliste, pero nunca dijimos cuándo acabaría. La Chilindrina dejó caer el bulto de billetes al suelo y retrocedió, con una mezcla de horror y resignación en el rostro.
En ese momento, su rostro pareció envejecer por unos segundos, sus ojos se veían apagados y oscuros, y una mueca de tristeza se dibujó en sus labios. Fue en ese momento que el chavo comprendió. La Chilindrina había hecho algún tipo de pacto, una promesa con algo que vivía en el desagüe. Ella no estaba encontrando el dinero, se lo estaban dando, pero a un precio que parecía consumirla poco a poco. Al día siguiente, el chavo decidió confrontarla. Chilindrina, yo te vi anoche. Sé lo que estás haciendo. La Chilindrina lo miró, y en sus ojos no había rastro de la alegría que siempre la caracterizaba. Parecía cansada, más allá de lo que un niño debería sentir. Entonces sabes que no puedo detenerme, chavo. Ya es demasiado tarde. ¿Pero qué hiciste? ¿Por qué? Yo le prometí a lo que está en el desagüe, que yo cumpliría con algo, a cambio de dinero. ¿Que cumplirías qué? Lo único que me pidió fue que yo creyera, y que nunca dejara de darle lo que me sobraba. Pero ahora quiere más, y ya no sé qué hacer. El chavo retrocedió, horrorizado. La inocente Chilindrina había hecho un pacto oscuro, y ahora estaba atrapada, incapaz de detener la maldición que había invocado. La vecindad entera notaba cómo la Chilindrina había cambiado. Sus ojos estaban opacos, su risa se había vuelto rara, y su piel, antes viva y llena de energía, ahora lucía casi grisácea. No hablaba mucho y ya no compartía dulces ni se unía a las travesuras de los demás. Pasaba las noches despierta, mirando al vacío desde la puerta de su casa, como si estuviera esperando algo. Don Ramón también había notado el cambio en su hija. Había intentado hablar con ella, preguntarle si estaba enferma o si necesitaba algo, pero cada vez que la miraba, sentía una presión en el pecho, una tristeza profunda y aterradora. Y la noche en que el chavo le contó lo que había visto, don Ramón decidió confrontarla, a pesar del temor que lo invadía. Esa misma noche, entró al cuarto de la Chilindrina y la encontró sentada en la cama, mirando fijamente al suelo, con una expresión vacía. Hija. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has vuelto así? La Chilindrina alzó la mirada lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Parecía que quería decir algo, pero sus labios solo temblaron sin emitir sonido alguno. Finalmente, se abrazó las piernas y murmuró algo que don Ramón apenas logró escuchar. Papá, hice algo malo. Muy malo. ¿Qué hiciste, hija? ¿Por qué te veo así? ¿Es por ese dinero? No era mi intención, solo quería ayudarnos. Estábamos tan pobres, papá. Y ahora. Eso que vive en el desagüe no me dejará en paz. Don Ramón sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Se acercó a su hija y la abrazó con fuerza, pero ella apenas reaccionó. Parecía como si su alma ya no estuviera allí, como si solo quedara el cascarón de la niña que alguna vez había sido. Vamos a salir de esto, hija, vamos a encontrar una manera. Pero en el fondo, don Ramón sabía que algo en ella estaba roto, algo que no podría arreglar. Esa noche, se quedó en vela junto a su hija, sin atreverse a cerrar los ojos. Con el paso de los días, la salud de la Chilindrina fue empeorando. Cada noche, a la misma hora, se levantaba y se dirigía al desagüe de la vecindad, murmurando palabras incomprensibles mientras dejaba caer algún billete o moneda. Don Ramón, desesperado, intentó detenerla varias veces, pero cada vez que lo hacía, ella lo miraba con una expresión de terror puro y murmuraba: si no lo hago, papá va a venir, y me va a llevar con él. Finalmente, una noche, don Ramón llegó a su límite. Había pasado días sin dormir, viendo a su hija consumir su vida poco a poco. Decidió intentar algo desesperado, algo que tal vez podría liberar a su hija de aquella oscura promesa. Cuando la Chilindrina salió de su casa para dirigirse al desagüe, don Ramón la siguió y, en el momento en que ella se detuvo para dejar caer las monedas, él la tomó del brazo. Hija, esto se acaba hoy.
No vas a volver a darle nada, a lo que sea que esté ahí. La Chilindrina intentó resistirse, pero sus fuerzas parecían haberse desvanecido. Miró a su padre con una mezcla de alivio y miedo, como si una parte de ella supiera que esto debía terminar. Esa noche, don Ramón tomó una cuerda y subió al techo de su casa, con una determinación helada en sus ojos. Dejó una carta en la que pedía perdón a su hija y a todos los que conocía, explicando que había tomado la decisión para que aquello que la acechaba la dejara en paz. Poco después, la vecindad entera se despertó con la trágica noticia. Don Ramón se había quitado la vida. Pero lastimosamente, eso no fue suficiente, porque el horror no terminó ahí. Aquella misma noche, la Chilindrina desapareció de la vecindad. Los vecinos contaban que la habían visto caminar como en trance hacia el desagüe, dejando un rastro de monedas viejas y billetes rasgados a su paso. Y nadie supo nada más de ella. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...